¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es una sesión que organizamos desde la Cátedra de la Red de Investigación en SIDA con la Universidad de Alcalá y que está patrocinada por los laboratorios Gilead. Con ocasión del Día Mundial del SIDA, un poco también en coordinación con los estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, pues hemos preparado esta sesión. Esta sesión tiene dos partes. La primera es una charla que va a impartir el doctor Rafael Rubio, que es profesor de Medicina de la Universidad Complutense y jefe de la unidad VIH del Hospital 12 de Octubre, y que nos va a dar una charla que os interesa a los estudiantes de la Facultad de Medicina, que es cómo actuar como médicos ante una persona con VIH. Posteriormente tendremos una mesa redonda en la que vamos a discutir distintos aspectos de la infección. Pero vamos con la primera parte, si te parece, Rafa. Cuando quieras empiezas, y lo que sí os pido a todos es que tengáis los micrófonos mutados, o sea, apagados, para que no haya reverberación. Rafa, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes, Pepe. Bueno, es un gran placer para mí estar en esta sesión del Día Mundial del SIDA, sobre todo en esta cátedra Gilead de la Universidad de Alcalá de Henares. Y es por un doble motivo. En primer lugar, porque celebrar el Día Mundial del SIDA, bueno, es algo muy especial para mí. Me dedico a tratar enfermos con infección de VIH desde hace más de 30 años y hacerlo en el contexto de la Universidad de Alcalá de Henares, que fue la universidad donde me formé, pues es un gran placer siempre. Y también porque, bueno, pues he invitado a mis estudiantes de la Universidad Complutense del Hospital 12 de Octubre y muchos de ellos van a participar también esta tarde y, bueno, pues es una alianza estupenda que ojalá podamos seguir manteniendo en los próximos años entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Complutense. Me han pedido que hable cómo actuar como médicos ante una persona con infección VIH. Realmente es un reto y pensando en los estudiantes no voy a contaros ningunas guías, sino que voy a intentar, basado en historias personales, ver cómo hemos cuidado a los enfermos durante estos años. Y el esquema de esta charla me surgió al compartir con una alumna mía de tercero de Patología General, Rosa, pues hace unos días comentar a algunos enfermos con infección VIH pues que había visto en la consulta, pues consideré bueno recordar otras historias de pacientes que han pasado por mi vida y que requirieron unos cuidados especiales dependiendo de los casos. En la parte de la izquierda son historias personales de paciente, en la parte de la derecha algunos cuidados que hemos hecho. Toda esta historia empieza en el año 81, cuando yo era estudiante de quinto de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares. En el mes de junio se describen tanto en Los Ángeles como en Nueva York unos casos de neumonía por Pneumocystis jirovecii y de sarcoma de Kaposi, que empezando de forma oficial la epidemia del SIDA. En principio existía el caos y la muerte. Efectivamente fue una epidemia que se extendió muy rápidamente por todo el mundo, produciendo una devastación de personas jóvenes, de niños, de una forma impresionante y castigando fundamentalmente a África. El virus, desde que infectaba a las personas, producía un deterioro progresivo de la inmunidad que cuando bajaba por debajo de 200 linfocitos CD4 producía enfermedades oportunistas y inexorablemente la muerte. Era como una locomotora que avanzaba a gran velocidad hacia el precipicio que era el SIDA y que era la muerte, y no había vuelta atrás, por lo menos en los primeros años. Mira, estos son datos de nuestra consulta. Imaginaros, estos son los casos de SIDA en la consulta de la unidad de infección VIH del Hospital 12 de Octubre. Diagnosticábamos desde el año 92 hasta el año 97 aproximadamente a más de 200 pacientes nuevos cada año de SIDA y fallecían aproximadamente cerca de 200 pacientes cada año. Eran pacientes jóvenes que se nos morían en nuestra unidad. Siempre que hablo de mi currículum pongo esta diapositiva como signo de
humildad de lo que realmente nos impactó la epidemia en aquellos momentos. En rojo voy a poner siempre qué actitudes teníamos en estos momentos, que ni siquiera teníamos tratamiento antirretroviral, y la actitud era de acompañar, de consolar, de paliar el dolor, de ayudar a morir dignamente a estos pacientes. Pero después de las tinieblas vino la luz, pero tuvo que pasar prácticamente más de una década, hasta el año 1995-1996, donde se publican por primera vez en el New England un estudio que revolucionó la historia natural de la infección VIH. Tuvimos la suerte, el privilegio, ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida profesional y personal participar en este ensayo clínico. Y voy a contar la historia de Alberto. Alberto era un paciente homosexual que tenía 36 años, tenía un sarcoma de Kaposi refractario a los tratamientos que dábamos, incluso estábamos a punto de amputarle una pierna cuando lo incluimos en este ensayo clínico. El ensayo clínico buscaba la eficacia y la tolerancia de ritonavir, que era un inhibidor de la proteasa, frente a placebo en los enfermos con SIDA. Y vimos, aunque era un estudio placebo, que algunos pacientes como Alberto, que recibía el tratamiento con ritonavir, tenían en 4 semanas un incremento de 150 linfocitos CD4. Esto no lo habíamos visto nunca, nunca habíamos visto esto. Y realmente, aunque era un estudio doble ciego, y no sabíamos qué tomaban los pacientes, pero pronto nos dimos cuenta que algunos pacientes como Alberto aumentaban las defensas, disminuían su carga viral y realmente mejoraban las infecciones. De hecho, Alberto, que tenía un sarcoma de Kaposi refractario y una candidiasis oral y esofágica refractarias a los tratamientos, y también demencia asociada a SIDA, mejoró prácticamente en 2 meses, desapareciendo prácticamente las lesiones de sarcoma de Kaposi, las lesiones de la candidiasis esofágica y mejorando sustancialmente su capacidad cognitiva. Realmente lo que llamamos los milagros, porque durante 15 años habíamos visto que estos enfermos estaban abocados irremediablemente a la muerte. Por lo tanto, el año 96 constituye un hito en la historia del SIDA. Los pacientes que desde entonces que empiezan a recibir tratamiento con inhibidores de la proteasa con triple terapia, existe una disminución importantísima en la morbilidad y en la mortalidad de estos pacientes. Pero desgraciadamente hoy día se estima que hay unos 38 millones de personas que viven con VIH todavía en el mundo y solamente 26 millones tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Todavía hay más de 12 millones de personas, entre ellos niños, mujeres, que no reciben todavía el tratamiento antirretroviral y que siguen muriendo cada año por el SIDA. Voy a retrotraerme a estos primeros años de la epidemia, 1984-85. Yo vi el primer caso en el año 84 en el hospital, cuando empezaba la residencia en el Hospital 12 de Octubre. Y fundamentalmente, en estos primeros años, el 80% de nuestros pacientes eran drogadictos, como es el caso de Juan. Juan era un chico de 32 años que estaba en el paro, que consumía droga por vía parenteral, concretamente heroína. Hubo una epidemia de droga en España en aquellos momentos y Juan tuvo muchos problemas en su vida, se complicó mucho su vida, tuvo un SIDA, tuvo una endocarditis por Staphylococcus aureus. ¿Qué podíamos hacer? Pues la verdad que pronto se pusieron en marcha programas de deshabituación para intentar que estos enfermos, a través de programas de información, de deshabituación con metadona, pudieran desengancharse de la droga. Fundamentalmente también hubo muchas campañas de prevención en este momento. La otra cara de la moneda de estos pacientes drogadictos era la desesperación y el maltrato de las familias. Esta es la historia de los padres de Juan. Eran unos padres octogenarios que un día, cuando Juan tenía la endocarditis, vinieron a la consulta a acompañar a su hijo y vi que estaban afectados. Noté que su padre tenía un hematoma en la cara y que la madre llevaba debajo del brazo una bandeja con un
papel de periódico liado. Y me comentaba: mire, doctor Rubio, mi hijo nos pega, mi hijo nos ha robado, ya no tenemos nada en casa, no tenemos mueble, dormimos en el suelo y voy a vender esta última bandeja, que era un regalo de mis padres por el día de cuando nos casamos. Realmente, con todo el dolor de aquella madre, el silencio de aquel padre que me sobrecogió, le recomendé que lo que tenían que ir a hacer en una comisaría a denunciar a su hijo. Por lo tanto, otro de los aspectos fundamentales que hicimos en nuestra consulta es el apoyo, la orientación, la defensa incondicional de las familias que sufrieron mucho. Si hay cielo, las familias de estos pacientes, desde luego, deben ir en primer lugar al cielo. Los pacientes también, pero sus familias en primer lugar. Juan acabó en la cárcel. Juan, con sus conductas delictivas, acabó en la cárcel y allí, en la cárcel, pues le seguimos apoyando desde nuestra unidad, colaborando con los servicios médicos de prisiones. Intentamos ayudarle, intentamos que en prisión se metiera en un programa de deshabituación de metadona y unos años después salió de la cárcel, pero desafortunadamente sus padres ya habían fallecido y él nunca pudo soportar tanto dolor. Otra cuestión importante por la que se transmitía el VIH fue por las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales puso a muchas personas homosexuales, mujeres, hombres que tenían relaciones heterosexuales, mujeres transexuales, las puso al borde del abismo. Las relaciones sexuales se convirtieron para muchas personas en una auténtica pesadilla. Y solamente tuvimos una herramienta importante que fue la prevención, campañas de información y de prevención. En nuestras consultas repartíamos, cuando venían los pacientes, preservativos, que era la mejor vacuna en aquel momento. Mirad, os voy a contar una historia que me conmovió muchísimo. Una historia que es la historia de Laura y de su hija Blanca. Cuando yo conocí a Laura tenía 23 años y era una madre soltera y tenía una niña de 3, 4 años. Cuando la conocí, tenía 23 años, la diagnostiqué de un linfoma y la remití a los hematólogos y a los oncólogos para que trataran el linfoma. Y ellos pidieron no tratarla porque el pronóstico de este tumor era muy malo, incluso con tratamiento. Y sobre todo porque Laura tenía unas defensas muy bajas. Laura llegó llorando a mi consulta pidiéndome que, por favor, si había alguna posibilidad, que intentáramos tratarla. Y me decía, de una forma conmovedora para mí, dice: doctor Rubio, por favor, yo necesito solamente unos años de vida para ver a mi hija hacer la comunión. Después ya puedo morirme, pero por favor, 4 o 5 años de vida para ver a mi hija hacer la comunión. Entonces le dije: bueno, pues si quieres, Laura, empezamos el tratamiento, y así lo hicimos. Empezamos el tratamiento, la tratamos, la paciente se curó y ha podido acompañar a su hija Blanca durante muchos años, y hace unos meses fue muy emocionante porque con 30 y tantos años la hija, vinieron las dos a la consulta, Laura me presentó a su hija Blanca y yo le conté la historia de su madre y Blanca lloraba de una forma muy emocionada y venían a contarme la buena noticia de que su hija Blanca estaba preparando la boda. Por lo tanto, otra cosa importante que aprendí es que incluso en las peor de las situaciones hay que dar esperanza a los pacientes. Nunca un paciente puede perder la esperanza y nosotros tenemos que abrirle esta luz de esperanza, sea cual sea la situación. Otra historia que me conmovió mucho fue esta historia que era, la titulo La crónica de una muerte anunciada. Es la historia de Lourdes. Lourdes era una enfermera que vivía a 200 kilómetros de Madrid, en una ciudad, con su marido que tenía SIDA. Su marido tenía un SIDA que fue avanzando, ya tenía un SIDA terminal y ella cuidaba de él. Tenían 3 hijos y ella acabó estando infectada también. Entonces, ella me comentaba el drama de tener que cuidar a su marido
y lo acostaba por la noche y se iba enjugando las lágrimas hasta el salón donde estaban sus hijos para darle de cenar, y me decía que sobre todo lo más duro es que su marido le estaba indicando el camino que iba a seguir ella. Lourdes no tenía a nadie con quien compartir esto, ni a sus amigos, ni a sus padres, ni a sus cuñados, ni a nadie, porque pensaba que confesar que estaba infectada por el VIH podría estigmatizar a sus hijos. En la consulta lo que hicimos es acompañarla, tener una empatía, escucharla, cogerle de las manos, tener una ternura y todo nuestro calor humano que pudimos. Incluso también llorar con ella su desdicha y su absoluta soledad. La verdad que es una historia que cada vez que pienso en ella, es una historia de una persona con tesón, con una gran capacidad de lucha y con un gran dolor y con una soledad. Un día Lourdes ya no volvió a mi consulta y ni siquiera pude despedirme de ella. Las trompetas del apocalipsis. Esta es la historia de Paco. Paco era un hombre entrañable, un hombre culto, que, bueno, pues pocos días antes de tener un tumor grave, me regaló un libro que era El Beato de Liébana, sobre el Apocalipsis de San Juan, que tiene unos grabados medievales preciosos, con estos ángeles que tocan la trompeta del Apocalipsis. Y pocos días después de haberme regalado este libro, Paco ingresa en el hospital por un cuadro oncológico. Cuando yo me entero 24 o 48 horas después de haber ingresado, voy a verlo y cuando llego la habitación está vacía, acaba de fallecer. Y aunque una de las cosas fundamentales de los médicos en los enfermos terminales es acompañarles, darles la mano en los últimos momentos, yo tuve la desgracia de que llegué tarde. Siempre me ha pesado mucho este momento tan triste de ver la habitación vacía y no haberle dado un último abrazo a Paco. ¿Por qué me tocó a mí? Esta es otra historia conmovedora, la historia de Manuel. Manuel es un niño de 6 meses que vive en Guinea con su madre y que desde que nació fue mal, perdió peso y tuvo un cuadro de una encefalopatía. Cuando vino, su madre lo cogió en el avión y se lo trajo a Madrid directamente al hospital 12 de octubre. Las fotos que tengo de este niño no he podido presentarlas porque realmente son muy duras. Vino en una posición de opistótonos. Si habéis visto un caso de tétanos, habéis visto cómo se quedan con una rigidez de nuca y de todo el cuerpo impresionante, con una cara de dolor tremenda. Al niño, que no se sabía que tenía infección VIH, se le hizo el diagnóstico de la infección VIH, estaba infectado por VIH, al igual que su madre. Venía con una encefalopatía por VIH avanzada que, de no haber sido por la madre que lo trajo a España, hubiera muerto en unos pocos días. Se le puso tratamiento antirretroviral y el niño mejoró mucho y afortunadamente este niño se salvó. Otro tema importante, hemos visto a muchos pacientes inmigrantes, tengo pacientes de más de 80 nacionalidades y fundamentalmente es muy importante la atención y el apoyo a estas personas inmigrantes y sobre todo a los niños y jóvenes que han tenido una transmisión vertical. Tenemos a muchos niños que han tenido una transmisión vertical y también, como no, a sus madres, que es un trauma que viven durante toda su vida. El milagro de vivir. Esta es otra historia, la historia de Begoña. Begoña tenía 32 años cuando estaba embarazada en el hospital 12 de octubre y a todas las mujeres embarazadas le hacen el test del VIH que fue positivo. Fue un gran golpe para ella, pero afortunadamente, ya estamos hablando de los años 2000, se hizo un diagnóstico precoz y se pudo implementar un tratamiento antirretroviral precoz y afortunadamente el niño nació absolutamente sano, sin infección VIH. Mirad, antes del tratamiento antirretroviral y sobre todo en países africanos,
de las mujeres embarazadas con infección VIH, un 20%, hasta un 20% transmitían la infección a sus hijos. En España quizá era un poco menos, pero también era una prevalencia muy alta. Realmente, desde que empezó el tratamiento antirretroviral, esta incidencia es muy baja. Y desde luego hoy día, si se toma el tratamiento, es prácticamente imposible de que se infecten los niños que nacen de mujeres embarazadas. De hecho, hoy día, y estos son datos actuales del Ministerio, de los 3.244 casos nuevos diagnósticos de SIDA en el 2018, solo el 0,1% se transmiten por vía vertical. Esta es otra historia conmovedora. En una patera y sin papeles, mi hijo quiere ser médico. Es la historia de Keira. Keira significa sol, significa clarividencia, y de su hijo Omar, que significa el de larga vida. Es una mujer que coge una patera y que se viene con su hijo pequeño en la misma a España a buscar un mundo mejor, porque ella estaba infectada por el VIH. Acogimos a esta mujer, es una mujer que después de muchos años en España no tiene papeles, no tiene acceso, no tiene un médico de cabecera, no se le puede recetar, solamente puede acceder a los cuidados hospitalarios y al tratamiento antirretroviral, pero no a otros servicios. Cada vez que viene a mi consulta me dice que su hijo quiere ser médico. Y siempre ha sido nuestra obligación acoger, cuidar a los inmigrantes. Como he comentado antes, más de 80 nacionalidades atendemos a pacientes de más de 80 nacionalidades en nuestra consulta. Y sobre todo, cada vez que hablo con esta paciente, le digo que los sueños pueden hacerse realidad y que siga luchando, y ojalá su hijo algún día pueda ser médico. La Torre de Babel y Google Translate. Esta historia me inspiró el haber comentado con mi alumna, con Rosa, hace unos días, cuando me preguntaba qué pacientes había visto ese día en la consulta. Y es una historia también conmovedora. En esta Torre de Babel, que es nuestra unidad, en este mundo globalizado, interconexionado, donde tenemos una población inmigrante en España y nuestras consultas tan importante, es muy importante la comunicación. Y aquí viene a propósito la historia de Jia Li y del voluntario Luis. Jia Li significa mujer buena, voluntariosa, entregada, fuerte. Y Jian Li es una señora de mediana edad que tiene un cáncer terminal, es china, vive sola y venía a la consulta con un señor de 78 años que es voluntario, que todos los días le lleva la comida y que la acompaña siempre a la consulta. El otro día le decía, Luis, pero ¿cómo se comunican ustedes? Porque la señora Jia Li no sabe español. Y dice, mire, es muy fácil. Tengo aquí mi teléfono y nos comunicamos por Google Translate. Entonces, bueno, me ha parecido tan emotivo, tan entrañable que este hombre a sus 78 años cuidara de una señora que está en una fase terminal. Realmente fue una historia conmovedora que compartí con mi alumna. Luis es un testimonio de cómo se pueden tender puentes hacia otros seres humanos, hacia otras culturas, hacia los que vienen del otro lado de la orilla. El abandono de sí mismo. También compartí con mi alumna esta historia que a mí me conmueve y que me produce impotencia. Hay personas que en el abismo se abandonan a sí mismas, que abandonan el tratamiento antirretroviral y que a pesar de todos los esfuerzos muchas veces no conseguimos ayudarlas. Esta es la historia de Julia, que es una chica de 36 años que abandonó el tratamiento y a pesar de que le insistíamos, no quería tomar el tratamiento, nunca nos daba una razón clara, probablemente era una desilusión por la vida, por lo que le había tocado vivir, y abandonó el tratamiento. Y al final, a pesar de nuestros esfuerzos por sacarla del pozo, a pesar de decirle que no estaba sola, a pesar de decirle que la vida tenía un sentido, que quizá tenía que seguir buscando,
no lo conseguimos y esta chica joven tuvo una leucoencefalopatía multifocal progresiva y se quedó en una silla de ruedas para el resto de su vida. 2 pares de calcetines. Esta es otra historia conmovedora que ha ocurrido en la realidad también. Es la historia de Tomás. Tomás es un vendedor ambulante que vende en un puesto calcetines y un día vino a la consulta. Tomás tiene 7 hijos, 6 hijas y un hijo, el pequeño. Y Tomás un día vino a la consulta. Es un hombre agradecido, siempre está dando gracias a la vida por la oportunidad que tiene de vivir con sus hijos. Y es un hombre muy humilde, pero que tiene una gran sabiduría. Cuando viene Tomás, siempre intento estar un poco más tiempo con él, porque no hay frase que no tenga un sentido profundo. Y un día vino con un par de calcetines. Dijo: doctor Rubio, quiero hacerle un regalo. Y me parecía poco para usted darle un par de calcetines, y le he traído, le voy a regalar 2 pares de calcetines. Quizá este es el regalo más bonito, más conmovedor que me han hecho a lo largo de mi vida. Tomás, todos los días que venía a la consulta, daba una gratitud infinita a la vida, como él decía, y esta gratitud infinita es la que yo tengo hacia él y hacia todas estas historias que me han hecho ser mejor, que me han hecho ver la vida cada día de una forma diferente. Y esta es la última historia, es la historia de Fátima. Fátima era una mujer de mediana edad que había sufrido malos tratos, era musulmana, era de Marruecos, y venía a mi consulta con un gran dolor. Yo la trataba y durante la consulta no fui capaz de cruzar ese contacto visual que tan importante es entre los médicos y los pacientes. Ella miraba para abajo. Y al final esa comunicación que es tan importante, la comunicación gestual, la comunicación visual, no pude establecerla probablemente por ese pudor que hay, por esos hábitos culturales. Pero cuando se iba de la consulta, se acercó a mí, me cogió la mano y me besó las manos. Fue algo realmente conmovedor, fue un gesto de una gran humildad que me hizo sentirme muy pequeño y que me hizo sentirme muy agradecido por este gesto tan humano. Ha habido otras personas que de su cultura han tenido unos gestos humanos que nunca borraré. Y soy yo quien me inclino con una profunda reverencia ante todas estas historias, ante todas estas vidas que he tenido el privilegio de que han pasado por mi vida y que me han hecho ver la vida de una forma muy diferente. Por lo tanto, todas estas son las historias y así los hemos cuidado tanto, no solamente yo, sino tantos profesionales, las enfermeras que han trabajado conmigo, todo el equipo pues que ha estado trabajando en nuestra unidad y en tantos otros hospitales. Quiero terminar diciendo que este es un recuerdo y un homenaje muy sentido a los pacientes que hay detrás de estas historias y a sus familias y a las historias de millones de personas que viven con la infección VIH, en muchas ocasiones en situaciones personales muy difíciles, estigmatizantes y sin acceso a tratamientos antirretrovirales y a una atención sanitaria justa y equitativa. Y también es un reconocimiento a todos los sanitarios que han cuidado de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por esta charla absolutamente maravillosa. Yo creo que, no sé, que es un poco nos has transmitido muy bien la experiencia humana, ¿no? Solo comentar que es que fueron tiempos muy duros, ¿no? Es decir, ahora y además duraron muchos años, ¿no? No sé, yo tengo una anécdota yo tengo 2 anécdotas que recuerdo siempre contigo. Una fue una vez que viniste al laboratorio cuando yo volví al hospital
y que venías desesperado, porque decías, es que hoy tenía citados 25 pacientes y han venido 10, ¿no? Han muerto 5, 6 han ingresado, 8 están en urgencias, ¿no? Y entonces me decías, joder, cuéntame algo que anuncie que esto va a terminar, ¿no? O sea, tú que estás en el lado de la investigación, cuéntanos algo, ¿no? O sea, dinos algo que nos haga tener esa esperanza, ¿no? De la que has hablado. Y luego me acuerdo una vez un paciente que teníais que cantaba ópera y Sí. que en Navidades, cuando íbamos al hospital, ¿no? de día ahí a saludaros y a compartir un rato con vosotros, un día nos acercamos y oímos un área de ópera absolutamente maravilloso, ¿no? Y recuerdo que tú me decías, pues este es Menganito. Y dije, no puede ser, si no tenía CD4, ¿no? Entonces fue justo cuando empezó el tratamiento y eso fue uno de esos milagros, ¿no? Este hombre que estaba desahuciado, pues pasó a vivir, ¿no? Y entonces yo creo que hemos vivido ese infierno y también hemos luego pasado a esa etapa, ¿no? Y no sé, son 2 recuerdos que tengo muy entrañables de aquellos años en el 12. Sí, sí, Pepe. La verdad que fue una suerte. Tuvimos a Pepe Alcami, que acababa de venir del Instituto de Pasteur de París, y cuando todavía no teníamos herramientas, solamente teníamos los CD4, pues con Pepe Alcami hicimos ese ensayo clínico famoso del ritonavir, y todavía ni siquiera teníamos la carga viral. Entonces Pepe se pasaba días enteros, los fines de semana, haciendo cultivos virales para medir el impacto que tenían estos tratamientos. La verdad que Pepe ayudó mucho y con Pepe tuvimos la suerte de tener de una forma muy precoz la herramienta fundamental que es la carga viral. Muy bien, preguntas las podéis hacer por el chat, podéis levantar la manita y os damos micro a los que queráis. Preguntas para el doctor Rubio. Sí, Manolo. Manolo, creo que Sí, tienes es micrófono. que ya tengo micrófono y tengo vídeo. Nada, simplemente, bueno, un placer enorme volverte a encontrar, Rafa, y Sí, felicitarte bueno, por la maravillosa charla que nos has dado. En fin, recordando tiempos durísimos que todos hemos vivido y sobre todo resaltando el papel humano que todos hemos jugado, o que tú y todos los que nos hemos dedicado a esto hemos jugado y las miles de historias que hemos podido vivir y compartir. Nada más, enhorabuena, Rafa. gracias Manolo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. No sé, Rafa, tú cuando explicas ahora el SIDA en clase, ¿no? Supongo que darás la clase de VIH. Sí, 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 No sé, sí, sí. no sé qué es lo que cuentas, porque claro, yo cuando tengo a los estudiantes, claro, esto es hablar de otro mundo, de otra historia, ¿no? No es, ya no, o sea, el pronóstico de nuestros pacientes ahora bueno, es muy bueno, ¿no? Hay casos que pueden tener más problemas, pero no lo sé, no sé, o sea, tú lo cuentas supongo, como una enfermedad que se cura, una enfermedad crónica, que es que hay que tomar tratamiento, pero bueno, no sé, ¿transmites de alguna manera lo que fue o solo o te centras más en las guías de antirretrovirales? No, no, no. A mí me gusta, como sabes, Pepe, me gusta mucho la historia y me gusta hacer referencia a ella, porque la historia siempre nos hace aprender, nos hace no olvidar lo que ha ocurrido y sobre todo porque la historia, esa historia tan dura, ese momento de caos, ese momento de muerte inevitable que es el SIDA si no hay un tratamiento, es también la historia para muchos en el mundo que no tienen una asistencia digna, que no tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, hay que saber qué es lo que es capaz de hacer este virus para intentar no volver a situaciones tan dramáticas como la que hemos vivido. Y sobre todo tener la sensibilidad de intentar que se siga avanzando a nivel internacional
en que todos los pacientes infectados por el VIH puedan acceder a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, siempre me gusta introducir las clases comentando algunas de estas diapositivas de lo que fue el SIDA en España y de lo que es el SIDA hoy todavía, desgraciadamente, en muchas partes del mundo. Muy bien. Pero efectivamente pues, ahora mismo es otra historia. Es decir, yo cada día... Sí, Pepe, nada. No, termina, perdona, que te he cortado. Sí, no, te decía que probablemente lo que sí me parece emocionante es todavía cuando veo a los pacientes y veo a pacientes que tenían pues más de 8 millones de carga viral y ahora les enseño aquellas gráficas que hicimos con aquel programa Pepe, donde se veía cómo caía la carga viral, y eso lo enseño, digo, mirad, cada vez que veo esto me sigo emocionando, esto es un milagro. Cuando me preguntan los pacientes, doctor Rubio, pero ¿cuándo va a estar la vacuna para curarnos? Digo, mirad, el gran milagro ya ha existido. Habrá otro que será la vacuna, que será la curación. Pero realmente el milagro ha sido el tratamiento antirretroviral. Tener enfermos, poder detener a esa locomotora que iba inexorablemente hacia el precipicio, eso es algo de una emoción que yo cada vez que veo esas gráficas que hicimos, Pepe, con aquel programa de la carga viral, se la enseño a los enfermos en recordatorio de que esa es la gran revolución del tratamiento antirretroviral. Lo que les ha permitido estar vivos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rafa, de nuevo por esta Muy bien. maravillosa charla. Y bien, entonces vamos a pasar a la mesa. La mesa la van a moderar dos compañeras vuestras, que son Eva Jiménez y Paula Cuerva. Tenéis las dos, creo que estáis las dos. No veo a Paula ahora mismo, se me ha ido. Hola, sí, es que Pablo estaba teniendo problemas de conexión, pero se está reconectando Vale. ahora. Pues estamos ya todos los componentes de la mesa. Podemos podéis activar nuestra cámara y el micrófono. Y Eva y Paula pues presentarán un poco la mesa. Supongo que nos darán un par de minutos para presentarnos. O, en fin, vosotras lo habéis planificado todo y ahí estamos a lo que nos digáis. Os paso la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo que quería decir era que cualquier participante que se sienta totalmente libre de hacer cualquier pregunta por el chat y que aunque Paula y yo hemos preparado algunas preguntas que hemos ido recolectando esta semana, que le daremos prioridad a la gente que está aquí presente y que vaya leyendo el chat. Así que si queréis podéis ir presentándoos primero antes de empezar. Bueno, empiezo yo para romper el hielo. Ya me habéis escuchado antes, soy Pepe Alcaní. Yo trabajo en el Instituto Carlos III. Soy internista, pero abandoné el barco, ¿no? Fui internista además en el 12 de octubre con Pepe Sanz, con Rafa, y ahora me dedico a la investigación. Dirijo un grupo grande en el Instituto Carlos III sobre inmunopatología, ¿no? Y estudiamos pues, aspectos digamos, sobre cómo el virus destruye las células, cómo nos defendemos frente al mismo. Y nada, encantado de estar aquí y de responder a todas las preguntas que podáis plantear. Bueno, hablo yo soy Pepe Sanz, trabajo como soy internista, hice también la especialidad en el 12 de octubre, es mera casualidad, no es más que una coincidencia, y estoy dedicado de forma preferencial a la infección VIH desde el año 91, en que trabajo en el Hospital Príncipe de Asturias. Soy clínico y pues me considero un afortunado. Creo que hay muchos motivos para estar agradecido como clínico de haber tenido la oportunidad de dedicarme a este área de la medicina, no de forma exclusiva, pero sí preferencial. El clínico está a caballo entre el investigador y la persona que ejerce labores de alguna forma humanitarias, como ha resaltado Rafa Rubio. Y creo que es un ejemplo extraordinario este de la infección por VIH para ponerlo de manifiesto a los estudiantes de medicina y para resaltar aspectos que son absolutamente incomparables con cualquier otra faceta de la vida y con cualquier otro área del conocimiento en la medicina propiamente dicha. Hola amigos y amigas, soy Santiago Moreno,
Trabajo en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y soy también profesor de la Universidad de Alcalá. Así que tengo el gozo de poder disfrutaros de vez en cuando. Y bueno, pues como todos los que estamos aquí dentro del campo de la especialidad, pues llevamos mucho tiempo ya dedicados a la infección por el VIH, que se ha convertido en nuestra área de trabajo, tanto en el plan asistencial como en el plan de la investigación. Y soy, junto con el doctor Alcamí, el coordinador de esta cátedra RIS con la Universidad de Alcalá de Henares y el patrocinio y el apoyo de Gilead. Y es un gusto poder compartir con vosotros este ratito para discutir ahora los aspectos que queráis, humanos y científicos, de la atención a los pacientes, a las personas con VIH. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntar es si se me ve. Perfectamente. Ah, vale, es que yo me veo, pero en el gracias. Estaba aquí toqueteando el vídeo, disculpad que entré así, pero no estaba segura. Buenas tardes, mi nombre es María José Fuster. Yo soy una persona con VIH, una mujer con VIH desde hace 31 años. Acabo de cumplir, ahora voy a cumplir en Navidad, 31 años del diagnóstico. Además de eso, pues he construido a través de mi infección por VIH un rol de activista en la respuesta al VIH, porque llevo muchísimos años, 25 años, implicada en diferentes ONGs. Ahora soy la directora, desde hace unos años, la directora de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, pero también he sido presidenta y he formado otras ONGs. Y bueno, pues también a lo largo de estos años, en mi construcción de mí misma, pues también me construí como investigadora y profesora, y soy profesora de psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Así que nada, espero poder aportar algo en esta mesa y serviros de utilidad. Y me alegro mucho de veros, Rafa. ¿Cuánto tiempo? A mí también. Un abrazo muy fuerte. No sé si, ¿a mí me escucháis? Sí. ¿Sí? Dani. Genial. Sí, bueno, mi nombre es Daniel Cortés Abreu, yo soy médico, soy egresado de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. También soy una persona que vive con VIH, creo que ahora haré 3-4 años del diagnóstico, y nada, también soy estudiante de antropología sociocultural en la UNED, y bueno, hice un máster también en infección por el VIH con la Universidad de Juan Carlos, en el Ministerio de Sanidad, un poco también siguiendo la línea, creo yo, de la experiencia de vida, así como la doctora Fuster. Pues ya tenía mucho tiempo implicado en lo que era el activismo social, involucrándome muchísimo en el área de salud sexual, sobre todo en el tema de diversidad y de la comunidad LGTBI. Y bueno, luego del diagnóstico, sí es verdad que me impliqué muchísimo más, y pues siempre comento que lo vivo desde las dos caras, y es bastante interesante. Ya en un ámbito un poco más formal, también me dedico un poco a la investigación independiente, sobre todo de los factores, de cómo influyen los factores psicosociales en la vivencia de la infección, y de cómo afecta el estado de salud, digamos, física o más clínica de las personas. Y bueno, todavía ha sido implicado un poco en varias ONG hablando sobre salud sexual, diversidad y atención a las personas con VIH, pero ya desde un ámbito más psicosocial. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, por contar con nuestra voz, que me emociona mucho, y sobre todo gracias a Santiago por el contacto. Y nada, es un placer también compartir mesa con la doctora Fuster. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, para empezar, por haber accedido a participar en esta charla, bueno, esta mesa redonda. Y bueno, empezamos ya un poco con las preguntas. A los estudiantes les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, que lo digan por el chat y les daremos prioridad a las suyas. Y bueno, pues comenzamos ya. Les queríamos preguntar al doctor Cortés y a la doctora Fuster, al ser pacientes VIH, si nos podrían contar un poco cómo fue su experiencia para ellos al enterarse, cómo ha sido un poco vivirlo, un poco en primera persona. ¿Quién empieza? Doctora Tú Fuster, mismo. ¿empieza usted primero? Sí, bueno,
Vale, pues nada, que seguramente hará más tiempo porque soy bastante más mayor que tú. No hemos dicho los años, pero bueno, 31 años, ahora tengo 53, mi diagnóstico fue a los 22, así que bueno, hay que hacer memoria, pero es una memoria que es fácil hacer porque bueno, pues en esos años fue una cosa que no tienen, ahora mismo impacta un diagnóstico, pero en aquellos momentos, en finales de los 80, pues no había las oportunidades que había ahora. En mi caso, pues la verdad es que fui afortunada dentro de mi infortunio, porque en aquellos momentos pues tenía problemas de juventud con las drogas que mis padres se encargaron de ayudar y me mandaron a un centro de rehabilitación de personas que usan drogas muy buenas y entonces me dieron el diagnóstico allí. Me lo dio un gran médico que se ha convertido después en un médico estupendo como todos los que tenemos y pues tuve la oportunidad de estar rodeada de personas en un sitio terapéutico con profesionales y donde pude trabajar ese aspecto desde el primer momento, que era algo que formaba parte, era una parte más de mi shock vital de ese momento, que es como yo lo interpreté, que no podía ser madre, que me iba a morir, porque en ese momento pues yo tenía menos de 200 CD4 y bueno, creo que no, la perspectiva no superaba los 2 años y enseguida pues también empecé a tomar tratamiento antirretroviral, pero era el AZT y los efectos secundarios y todo eso. Entonces, bueno, recuerdo una época y unos años convulsos, además pues con muchas enfermedades al principio y bueno, pues gracias a la ayuda médica, pero bueno, me sirvió para ser visible desde el principio, por ejemplo. Curiosamente, no voy a acaparar la conversación, en el centro donde yo estuve, que fue una de las cosas que me ayudó a ser visible, el poder hablar con compañeros y poder hablar con psicólogos. En ese momento, como llegaba esto, el shock, no dio tiempo a elaborar si alguien quería esconderlo o no. Eso es curioso, porque ahora en ese mismo centro, la gente que está dentro del centro ocultan a otros si tienen VIH o no lo saben. Y esto me parece curioso. La evolución negativa del estigma. Sí, sí, eso es súper interesante y me gustaría recuperarlo un poco ahora en mi experiencia. Bueno, a mí me diagnosticaron, así que ahora tengo 27. Formalmente, digamos, desde el punto de vista como más médico clínico, me diagnosticaron a finales de 2017. Yo me había hecho una prueba de VIH porque tenía mi control regular para hacerme pruebas y todo esto. Y bueno, y curiosamente la prueba me la hice a mí mismo, porque yo en ese momento sigo siendo voluntario en un servicio de prueba rápida y había sobrado una prueba para hacer porque un usuario no había ido al centro. Pues dije, mira, pues si aprovecho, pues me la hago y ya sigo mi control y tal. Y en ese momento la prueba dio indeterminado. Y pues claro, fue un shock y tal, pero yo estaba recién llegado a España, yo soy venezolano, tengo 5 años aquí. Y claro, fue como no sabía absolutamente o sea, me quedé, a pesar de que había estado mucho tiempo involucrado en el tema, una cosa ya es cuando tú das la noticia y estás en la otra cara y luego cuando lo vives como paciente, por así decirlo. Entonces, afortunadamente, a mí me diagnosticaron en una fase bastante precoz, de hecho, al tiempo fue que hice la seroconversión, ya ahí me lo confirmaron y tal, pero bueno, ya yo había hecho un trabajo previo bastante grande, tanto a nivel psicológico como emocional. Corrí con la suerte de tener un entorno, tanto familiar como social, bastante grande y bastante fuerte que me permitió, pues, digamos, afrontarlo de buena manera. El tema de la visibilidad para mí sí ha sido un poco más complicado porque ya nosotros, creo yo que mi generación ha vivido la epidemia de una manera totalmente distinta. Yo, por ejemplo, no tengo esos recuerdos, digamos, o sea, no viví todo esto de la asociación con las drogas y la falta de medicamentos y tal, pero sí es verdad que mi origen geográfico, al ser de Venezuela, me acuerdo que recuerdo que éramos mucho más conscientes de que era algo que existía. Sí es verdad que siempre lo vivíamos como que los otros era una cosa que no te pasaba a ti, y menos te podía pasar siendo médico, porque es como siendo médico, wow, tienes todas las herramientas, tienes el ojo clínico, tienes un montón de cosas para que no te pase, y al final eso es un prejuicio, un sesgo también que hace que un poco te expongas. Entonces, uno de mis grandes miedos fue, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a tratar? Porque, bueno, por el régimen migratorio que tenía específicamente no podía acceder directamente al Sistema Nacional de Salud Pública y fue gracias a una de las ONGs con las que participo que
pude llegar a la consulta de Santiago, que es mi doctor, y que desde el momento uno me he sentido súper bien acompañado, tengo una relación excelente con Santiago. Yo la medicación, la verdad es que la he llevado bastante bien, porque claro, desde el diagnóstico de la doctora Fuster hasta mi diagnóstico pasó muchísimo tiempo. Los avances biomédicos han sido brutales, ya la medicación con la pauta diaria, en un solo comprimido, pues bueno, hace que lleves una vida bastante similar a la de cualquier otra persona. Las expectativas de vida son casi iguales que la población general. Yo, por ejemplo, no tengo la comorbilidad que se esperaría siendo joven de una persona con VIH que hubiese sido diagnosticada hace mucho más tiempo. Y bueno, sí es verdad que creo yo que lo vivo desde otro punto de vista, pero sigo teniendo en cuenta que mi situación dentro de lo que cabe es súper privilegiada, no es la misma que tienen las personas en otras partes del mundo, e incluso aquí todavía que no han podido regularizar su situación administrativa, y bueno, poco a poco me he ido empoderando para ser visible. Bueno, muchas gracias a los dos. Una pregunta que también teníamos que me ha llamado la atención, que porque lo ha comentado la doctora Fuster, es que sí que considerabais que había disminuido disminuido la estigmatización que sufrían pues, desde esos años 80 hasta ahora. Pero ha comentado antes que cree que ha empeorado. En algunas cosas sí. El comentario, bueno, tenemos datos científicos. Nuestra sociedad, además, la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA ahora estamos ya a punto de tener que hacer la siguiente encuesta poblacional, pero pudimos empezar a medir las actitudes de la población española en el año 2008. Vimos que las expresiones más graves de estigma habían disminuido en el año 2012, pero que se mantenían estables una serie de creencias que influyen en el estigma hacia las personas con VIH, pues por ejemplo atribuirnos la responsabilidad de tener la infección o creer que está asociado a ciertos grupos sociales u otras cuestiones. No tenemos datos esto sería el estigma tiene diferentes manifestaciones y este es el estigma público, que es las creencias de la sociedad. No tenemos datos para comparar con el año 89 o 90 que era el que yo comentaba, pero yo presupongo que sería mucho más estigma, porque el estigma se construyó en los 10 primeros años con unas noticias en los medios de comunicación terroríficas que ponían todo el rato, que algunas veces me ha recordado en algunos momentos, bueno, me lo recordó cuando el ébola muchísimo, que era un paralelismo total, y ahora con la COVID, pues en algunos momentos son muchos, digo, madre mía, lo que está... No se puede comunicar así, que los resultados luego son fatales. Pero cuando yo decía, entonces yo presupongo que ha mejorado las actitudes de la población hacia las personas con VIH. Pero hay otra manifestación del estigma, que es la internalización del estigma. El estigma interiorizado se traduce en que las personas que, en este caso con VIH, interiorizan las creencias que hay en la sociedad, y eso se traduce en una serie de sentimientos de vergüenza, de culpa, se traduce en aislamiento, en ocultación, no ocultación libremente elegida como cuando uno tiene un problema de salud y no va publicándolo por la calle, sino una ocultación no libremente elegida porque lo hace uno para protegerse del rechazo. Para que esta internalización del estigma ocurra, tiene que haber esas creencias en la sociedad. Y eso lo llevamos muy mal, lo de la internalización del estigma. Estábamos, el doctor Moreno y yo, en una mesa antes, y he dado un dato sobre ocultación que está entre un 5 y un 10% maximísimo en las personas que puedan hablar en España abiertamente de su infección por VIH. Entonces, ¿esto qué pasa? Que sí que creo que ha ido a peor, porque en el momento que yo hablaba no había dado tiempo, todavía había un miedo terrible, se estaba empezando a instaurar las noticias en los medios de comunicación, pero todavía había surgido el miedo, pero no se había dado... Esto es una hipótesis mía personal, pero bueno, sí, no había dado tiempo. Hecho está que en ese momento hablamos de aquello entre los compañeros y hoy no lo hacen, ¿no? Entonces algo hay ahí. Sí, a mí también me gustaría apuntar algunas cosas con respecto a esto, sobre todo yo porque ahora lo veo un poco más desde el punto de vista antropológico, pues bueno, de formación, por así decirlo. Y es que cuando se habla sobre todo de la historia del VIH, yo creo que también, y bueno, y del SIDA sobre todo, no solo del VIH, se habla mucho de la historia de los otros, ¿no?
cuando en realidad es una historia de todos, de todas. O sea, generalmente el VIH ha sido una historia que todavía se ha internalizado mucho, como la de los maricas, las putas, los yonkis, los negros, los migrantes y tal. En realidad, cuando tú empiezas a hablar de ello y empiezas a comentarlo, a hacerlo visible, te das cuenta que, bueno, la suegra de Juan, el hijo de Carla, y Carla tiene VIH, es decir, o sea, a medida que se empieza a hablar, te das cuenta que hay mucha más gente que, bueno, que comparte esta condición contigo, y se genera, cuando hay la oportunidad, un entorno mucho más seguro y de apoyo. Sin embargo, en base a lo que he vivido el año pasado y mi experiencia ya más visibilizándome como persona con VIH, me parecía bastante interesante ver cómo entre los jóvenes, por ejemplo, era algo como que existía, que está ahí, pero de lo que no se sabe. O sea, es como, bueno, sí, el VIH y tal. De hecho, en una charla llegamos a escuchar un chico que hablaba de que, bueno, sí, le preguntamos, bueno, ¿cuándo creen ustedes que surgió el VIH? Hablando un poco del recuento histórico y tal. El chico nos decía, bueno, sí, porque una enfermedad que tiene siglos y tal, y todos nos quedamos así como, ¿perdona? Y creo que tiene que ver con que el avance o sea, con los descubrimientos biomédicos han, en cierto sentido, eclipsado un poco, digamos, los avances sociales o en derechos legales que ha habido, y han creado como un sentimiento de falsa normalización, de como que esto es una cosa que bueno, como que ya se ha cronificado, o como que ya no mata como mataba antes, pues bueno, ya está un poco controlada. Y de hecho, yo sí creo, como comentaba el doctor, que el tratamiento antirretroviral ha sido una de las grandes revoluciones, sobre todo como a nivel histórico, biomédico y tal, pero yo reivindico mucho sobre todo el tema del apoyo a la investigación a la vacuna o de la cura, porque tenemos que entender que las revoluciones son momentos importantes que nos ayudan a cambiar, pero en realidad no son la solución, no son es esa meta final a la que se supone que muchos queremos llegar. Y de hecho, con todo esto de la ocultación que hablaba la doctora Fuster, me parece un poco gracioso, porque ahora me estoy tratando de recordar la cantidad de colegas médicos que son visibles dentro del ámbito sanitario, y es que yo solamente me conozco a mí, pero no quiere decir que no tenga amigos con VIH que sean médicos. Es que la verdad es que conozco, los puedo contar con más de 2 manos. Y he llegado a estar en reuniones en donde ninguno, o sea, varios tenemos VIH y somos médicos y tal, pero entre ellos no saben que lo tienen. O sea, es como hay un tema de estigmatización e internalización de que no está bien, de que como eres médico, como eres joven o como tienes tal, no te puede haber pasado, tenías todas las herramientas, que cómo es posible, que no pudiste negociar o gestionar el uso del condón, que, o sea, como dice la doctora Fuster, yo creo que el estigma en temas de internalización no ha mejorado un poco, pero creo que tiene que ver con el hecho de que ya no se habla del VIH como una cuestión que está en la sociedad, como una cuestión que es de todos, eso es parte de la historia universal. Y me recuerda mucho a esta gráfica típica esta ilustración de Keith Haring, que comentaba que el silencio es igual a la muerte, ¿no? Como que es un virus que cuando lo cubre el silencio, pues no, simplemente no se nombra y pareciera pasar desapercibido. Bueno, otra pregunta que teníamos así relacionada un poco con esto del tema del estigma, también para ustedes dos, es que si consideran que las campañas de prevención y de concienciación se deberían empezar a realizar muchísimo antes, porque nosotros, por ejemplo, así un poco más los jóvenes, hasta casi el instituto e incluso más adelante, casi que no sabemos casi nada del tema. Y como vosotros bien decís, pues muchas veces como que ni se sabe, ni se quiere hablar de ello, ni nada por el estilo. ¿Ustedes qué piensan? Primero yo también, Daniel. Como tú eres más joven, igual estás más actualizado en mis creencias, pero bueno, nosotros, yo
en los 25 años o 26 o los que lleve de activista en la respuesta al VIH, siempre hemos defendido y hemos pedido que tenía que haber una educación sexual y una educación para la salud que sea una asignatura puntuable en la escuela. Porque hablamos de educación para la salud, hay que vivir, por lo menos hasta cuando, incluso yo he reflexionado después, porque yo soy investigadora del estigma en concreto, cómo yo recuerdo que hacía prevención cuando en los primeros años míos de activismo, con toda esa mortalidad, con todo, la prevención la hacíamos con el componente de la amenaza, o sea, de la amenaza de ten cuidado, porque esta enfermedad es muy grave, y es verdad, y si tal, vas a tener consecuencias muy negativas. Bueno, pues entonces, poniendo el foco en la amenaza, en la vulnerabilidad, que es uno de los componentes por los que decidimos hacer algo con nuestra salud, fomentábamos otra cosa, que era el estigma, porque claro, uno de los conductores más grandes del estigma es el miedo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Claro, han tenido que pasar años para darnos cuenta, bueno, nos dábamos cuenta ya que la sexualidad vivida con miedo no llevaba mucho a ningún sitio, porque al final, si no, nos hubieran mantenido las cuestiones, y la sexualidad es algo importante, pero para poder trabajar todas estas cosas y trabajar esas otras cosas que hacen falta para poner en marcha una conducta de salud, pues por ejemplo hace falta lo que piense tu grupo normativo, tu entorno social. Si tu entorno social habla de VIH y dice que se va a hacer la prueba a un amigo tuyo, otro amigo tuyo o otra, irás a hacerte la prueba del VIH con normalidad, pero si nadie habla de eso y de eso no se habla, tendrás miedo de ir o no irás, o irás a escondidas o irás menos, por poner un ejemplo de una conducta de salud. Lo mismo con la prevención. Entonces, integrando todo esto, las campañas de prevención para mí no se han hecho bien porque hemos hecho lo que hemos podido, también es verdad, pero que tenemos que darle vuelta a esto y a la educación en una sexualidad sana, libre y sin complejos. Y ahora hablando de PrEP también, de profilaxis preexposición. Exactamente, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la doctora Fuster. A ver, yo un poco lo que he visto, esto siempre obviamente es súper personal y un poco pues, la crítica que hago desde el tiempo que llevo aquí, pues involucrándome haciendo charlas, participando un poco de activismo, es que, claro, tiene que hacerse temprano. Yo creo que son contenidos, la educación sexual, desde la diversidad y desde una normalización, tiene que integrarse en el currículum de una manera interseccional, o sea, bastante transversal, y desde primaria, ¿no? Luego irla abordando según la etapa de la vida, la edad que tengas, y creo que debería ser un contenido puntuable, como dice la doctora Fuster. Yo recuerdo que en Venezuela, como les digo, que teníamos una situación totalmente distinta que hace 10 años, cuando yo estaba en bachillerato y tal. No, antes, Dios mío. Era una cosa que además estaba estandarizada, nacional, o sea, que teníamos, digamos, en cierto sentido, bastante homogeneizado todos los territorios. Sí, es verdad que la estructuración administrativa y educativa del país, o sea, de Venezuela, es totalmente distinta a la de España, pero lo que quiero decir es que es una cosa que es posible y de la que se tiene que hablar, porque lamentablemente yo creo que ahora el modelo educativo en cuanto a educación sexual, pues, ha surgido un poco con todo el tema de, por ejemplo, el feminismo, el movimiento LGTB, pero todavía sigue asentándose mucho en la participación de la sociedad civil, o sea, como que si fuese una cosa de la que se tuvieran que encargar los otros, la ONG, ¿no? Es un compromiso de la solidaridad a través de otros componentes que no asume el Estado, que no asume el sistema y que debería hacerlo. Y además, una acotación que me gustaría hacer acá es que no solamente tiene que ser abordada desde la diversidad y adecuada a la edad, sino que también se tiene que hacer desde la reflexión y la crítica. Una de las cosas con las que yo siempre critico cuando hablamos del uso del condón, por ejemplo, es que hasta como médicos en la consulta nosotros no podemos pretender dar el condón y ya. O sea, yo cuando, por ejemplo, hablo con algún usuario, con una persona que atiendo sobre el condón, no hablo tanto del condón, sino cómo lo usa. O sea, no es suficiente decirle a la venga, toma, aquí tienes el condón y protégete. No, tengo que preguntar, oye, aunque, o sea, no presuponerlo, ¿sabes qué es el condón? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se utiliza? ¿Te cuesta gestionarlo? ¿En qué situaciones te ha costado gestionarlo? ¿Crees que esto podías hablarlo con algún especialista
tienes algún recurso y tal, porque en el tema de la prevención tenemos que entender que no solamente se trata de los recursos que tenemos para ofrecer, sino cómo los podemos gestionar. Por ejemplo, me comentaba un chico que él se le hacía muy difícil el uso consistente del condón, porque gestionarlo con sus parejas era algo complicado, porque le pedían que el hacerlo a pelo como una muestra de fidelidad y amor, ¿no? Y eso tiene que ver con una construcción del amor romántico, de que, bueno, a pelo es más íntimo y tal, que es luego una tontería, a mi parecer. Pero que, bueno, esas concepciones tienen que, son interiorizadas por los pacientes y las tenemos que entender. Entonces, no todos tenemos la misma forma, ni en cierto sentido disponibilidad para utilizar los recursos que están a nuestro alcance. Y como decía la doctora Fuster, justo la PrEP, por ejemplo, es otra muy buena alternativa para abordar, digamos, la situación de esas personas a las que les cuesta, por ejemplo, gestionar o usar el condón. Pues antes de, o sea, nos han puesto una pregunta por el chat, pero queríamos hacer primero una pregunta que estaba muy relacionada con esto que estabais diciendo ahora, que creo que puede ser un poco en general para todos. Una que se nos había ocurrido era que si considerabais que una buena campaña, como puede ser de campañas anuales de análisis de sangre para detectar el VIH, podría ser eficaz tanto para disminuir ese porcentaje de gente que puede tener la enfermedad y no está diagnosticada, como para incentivar a la gente y a que se hable de la enfermedad abiertamente y que no le dé reparo, como estaba diciendo antes, a poder ir a hacerse la prueba. Eva, perdóname, ¿cuál es la campaña que proponías? Ay, perdón, que a lo mejor no me he explicado bien. Pues una campaña a lo mejor o sea, ya sé que en los hospitales se hacen siempre pruebas del VIH, pero a lo mejor como campañas anuales en las que se incentive mucho a la gente un día concreto a lo mejor o un par de días a que vayan esos días concretos a hacerse la prueba. Vale, sabes que ese día existe, ¿no? Existe el Día Internacional de la Prueba del SIDA. Sí, sí, sé que existe. De hecho, un año lo hicimos en la facultad, pero a lo mejor incentivarlo más, pues eso, a nivel, darle más bombo a lo mejor o más prensa. Bien, es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad hacerla más popular y que la gente tenga acceso. Pero seguramente, si queremos acabar con esa fracción de personas con VIH no diagnosticados, seguramente tengamos que ir a campañas más institucionales, ¿sabes? ¿No? Y más establecidas. Quiere decir que están propuestas. No inventamos nada, ¿eh? Hay países y regiones del mundo que la llevan a cabo con el ánimo de acabar con la transmisión del VIH. Y si quieres, la más conocida de todas es la que hacen en San Francisco. En San Francisco, que tienen un eslogan que es Ciudad Cero, y que viene por cero nuevos diagnósticos, o Ámsterdam, ellos tienen campañas con apoyo político, con apoyo del ayuntamiento, en los cuales lo que hacen es, hay diferentes modelos, en concreto de San Francisco, es irse con un carromatito para hacer pruebas a aquellas zonas de San Francisco en las que conocen que la incidencia de infección por VIH es mayor. Imagínate Madrid. Si de repente nosotros quisiéramos acabar en Madrid con muchos de estos, lo tendríamos, entre comillas, relativamente fácil, porque hay zonas de Madrid en las cuales la densidad de incidencia de infección por VIH es mayor. Y, pues, sería una manera de rentabilizar tremendamente el esfuerzo. En San Francisco, las cosas son de aquella manera que en San Francisco tienen carteles por las calles diciendo cuáles son los síntomas de la infección aguda del VIH para que si alguna persona los padece, acuda a hacerse el diagnóstico en el momento de la infección aguda.
De tal manera que, oye, si te aparecen ganglios, si tienes fiebre, si has tenido una relación sexual no protegida de riesgo, te aparece fiebre, tienes ganglios, esta mancha tal, acude a tu médico a hacerte la prueba del VIH. Fíjate hasta qué punto se pone empeño en ello. Nosotros aquí adolecemos, lo entiendo, son muchísimo más tímidos, en algunos casos son inexistentes, salvo precisamente por el esfuerzo que hacen ONGs y organizaciones ¿sabes, no? Sociosanitarias de activistas. Pero es un planteamiento muy importante porque precisamente la asignatura que a esas alturas de la epidemia tenemos pendiente con el VIH. A mí me gustaría abundar un poco en lo que comentaba Seba el concepto de la normalización, ¿no? De que lo hablabas cuando hablabas de proponer esta campaña, una de las cosas es si nos testáramos todos cada cierto tiempo como donar sangre, eso podría hacer que se viera de una manera normalizada, ¿no? Pues ciñéndome a esa parte, efectivamente, pues por ejemplo, yo soy partidaria, igual que el doctor Moreno también, que lo he visto yo ahí debatir, defendiendo el diagnóstico universal, es decir, que se pudiera ofrecer la prueba del VIH a todo el mundo desde atención primaria, por ejemplo, independientemente de su eficiencia, pues tendría esa ventaja que tú señalabas, que es que si a todo el mundo le pueden ofrecer la prueba del VIH como se le pueden ofrecer hacerte un análisis de sangre para ver el colesterol, pues eso va a reducir prejuicios tanto desde los propios profesionales como de los propios pacientes, porque ahora mismo todavía siguen persistiendo, y eso lo hemos visto en diferentes investigaciones, siguen persistiendo prejuicios en ciertos sectores del ámbito sanitario, y los prejuicios además es algo... las personas que tenemos dos concepciones normalmente de las cosas, nuestra posición personal y la posición que tenemos como profesionales. Entonces, ¿cuándo prevalece la posición profesional? Pues cuanto más experiencia y más conocimiento se tiene de una patología. Si no has tenido prácticamente contacto o no conoces a las personas de esa patología, es más fácil que se activen tus creencias o tus estereotipos, aunque sea sin mala intención. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, en este caso de lo que hablo de la prueba en atención primaria o en otros lugares, pues que no se tiene contacto normalmente con personas por VIH por diferentes razones, por el modelo de atención y también porque las personas con VIH tampoco dicen nada y se activan esos prejuicios. Entonces, si a uno le ofrecen la prueba, a lo mejor al médico le sabe mal porque no sabe cómo hablar de sexualidad o no sabe cómo sacar el tema, dirá, ¿y este qué es? ¿Por qué pensará que el otro? Y el paciente puede pensar que por qué le ofrece a él, pero oye, de hecho en nuestra sociedad, si entráis en la página, tenemos unos vídeos que hicimos, además participó el doctor Rubio también en un proyecto de formación de primaria y recreábamos una de estas situaciones y un poco es, me ofrecen la prueba, oiga, que yo gay no soy y tampoco me drogo, ¿no? O sea, como respuesta. Entonces, todo eso, a ese nivel sí que efectivamente ayudaría a normalizar, desde mi opinión. Perdón, lo que parece mentira es que todavía en los años pues que corren, que en España no se haga un diagnóstico universal a la población, como se hace en Estados Unidos o en Francia, teniendo en cuenta estudios de prevalencia, donde la prevalencia de la infección VIH es del 0,3, 0,35% en un estudio que hizo Santi Moreno en el Ramón y Cajal, ¿no? Y se ha visto además que esa medida, cuando la prevalencia es de esta categoría, pues es costo eficaz, ¿no? Lo que es un drama es que todavía en nuestras consultas, después de muchos años, casi el 50% de los pacientes lleguen en una situación avanzada, con un diagnóstico tardío, es decir, con menos de 350 linfocitos CD4. Eso sigue siendo un drama. Y si vemos, la curva está igual que hace prácticamente 15 años. Y no hemos mejorado nada en eso. Si no hacemos un diagnóstico precoz, de poco sirven los esfuerzos para detener en primer lugar la epidemia y para disminuir el riesgo que tienen los pacientes de debutar con un SIDA que puede comprometer su vida. Preguntaba Javier Guijarro por el grupo hacia el doctor Santiago Moreno que si piensa que hay más contagios ahora, que el VIH es una enfermedad crónica. Ahora nos referimos más que, por ejemplo, en los tiempos pre-tratamiento, ¿no?
Me imagino que estamos comparando, ¿no? O sea, que hay ahora más infecciones, más transmisión que en otros tiempos. No, seguramente no. Seguramente no. Quiero decir que, como sabéis, el principal determinante de la transmisión del VIH es la carga viral, ¿no? Cuanto más alta es la carga viral, más fácil es que ocurra la transmisión. Entonces, en los años iniciales de la pandemia, cuando todavía era desconocido, fue cuando hubo la gran ola de transmisión. La gente no era consciente de estar infectada, no se conocía la enfermedad, hubo mucha transmisión, fundamentalmente por vía sexual, pero también por el uso, por compartir material de inyección contaminado, y ahí se produjo la gran ola de expansión de la transmisión. Luego, con el miedo, disminuyó la transmisión. Y sabemos que disminuyó la transmisión utilizando como parámetro la disminución de las enfermedades de transmisión sexual. Y durante unos años, la sífilis, gonococia, clamidia cayó de manera tremenda y eso se utilizó un poco como marcador de disminución de todas las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Cuando aparecieron los tratamientos antirretrovirales y se fue consciente de que había una solución, pues ya empezaron a avisar desde Estados Unidos de que estaban atravesando una ola de transmisión de nuevo entre gente joven. Entonces me refiero que esa sería la cuestión. La gran transmisión ocurrió al principio, disminuye por el miedo y disminuye las relaciones sexuales no protegidas y después se recupera cuando hay. Pero entonces ya actúa a nuestro favor que el tratamiento antirretroviral deja a la gente que lo toma, lo deja con carga viral indetectable y entonces la transmisión es mucho menor. Que sea mucho menor, no significa que sea poca, porque esos 3.500 nuevas infecciones que diagnosticamos cada año en un país como España, significa que cada día se diagnosticarían 10. Y esto para una enfermedad que es prevenible, es muy elevado. Es muy elevado. El ánimo sería que la transmisión fuese cero, o próximo a cero. Y eso es lograble. Si diagnosticáramos todos, que es lo que comentábamos antes con Eva, si diagnosticáramos todos y pusiéramos todo el mundo en tratamiento, no habría más transmisiones. Por tanto, respondiendo a la pregunta, no creo que ahora haya, vamos, es seguro que ahora mismo no hay más transmisión que hubo en otros momentos, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una tasa de transmisión muy elevada, una incidencia muy alta. No sé si estoy de acuerdo, compañeros. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Los datos que se tienen lo avalan. Ha disminuido de una forma notable. Lo que pasa es que es insatisfactorio. Y probablemente el descenso es más acusado del que se cuantifica. Porque, querámoslo o no, afortunadamente se van haciendo más pruebas y hay una población. La carga viral poblacional es infinitamente menor que era antes. No tiene más remedio que haber disminuido de una forma muy ostensible. Lástima que junto a esto no se extienda como debería ser la PrEP, y eso ya sí que sería definitivamente el mazazo definitivo para la reducción drástica de casos nuevos. Pero yo creo que con todo y con eso, y por mucho que no estemos satisfechos, que no lo estamos, pues yo creo que ha disminuido claramente el número de casos. Pero Pepe, ¿por qué dices lo de la PrEP? O sea, ¿tú piensas que no está bien del impacto que la PrEP podría tener por no implantarse de una manera correcta o no implementarse bien? No, yo lo que quiero decir es que la PrEP, desgraciadamente, en España va muy lenta, va muy despacio. Aquí en Madrid tenemos unos recursos limitados y con todo y con eso ya en el Centro Sandoval tienen, no sé si 1.500 pacientes en PrEP, incluido ese programa PrEP, con una demora, una lista de espera que llega al mes de mayo, creo. Eso prueba que es muy insuficiente y la eficacia de la PrEP está fuera de toda duda. Quiero decir que si la PrEP se generalizara como debería ser, se reduciría todavía mucho más la incidencia de casos. Sí, yo también quería, justo en línea con lo que dice el doctor, que
creo que uno de los grandes problemas ha sido que, bueno, cuando apareció la PrEP, apareció más por voluntad política, o sea, obviamente ha habido un trabajo brutal detrás, pero bueno, cuando hubo la voluntad política para que se implementara, luego ha sido muy, muy tortuoso. También hay que tomar en cuenta que, bueno, yo creo que apenas creo que tiene un año de implementada, ¿no? Y también la situación por la pandemia por la COVID ha hecho que, bueno, que los servicios de salud hayan tenido que, de alguna u otra manera, enfocar casi todos los esfuerzos hacia la respuesta a esa pandemia. Pero yo creo que es súper importante que, justamente como dice el doctor, entendamos que la PrEP no puede estar centralizada, sobre todo en ciudades como Madrid, que tienen una alta incidencia de la infección, no puede estar centrada en un solo centro. Tiene que abrirse, tiene que haber una campaña de difusión, de formación, sobre todo en atención primaria. También tiene que haber canales de derivación mucho más rápidos y que ayuden a que las personas puedan acceder a ella de manera rápida. Y esto no solamente con la PrEP, también pasa con el tratamiento antirretroviral. Nosotros, afortunadamente, por ejemplo, en Asociación Triángulo Juventud, tenemos la suerte de tener una coordinación genial con el Hospital Ramón y Cajal, y nosotros, las personas que encontramos que vienen y no tienen tratamiento o son diagnosticadas aquí, necesitan tratamiento, pues las derivamos, y la misma semana que se les diagnostica o que nos informan que se van a quedar sin tratamiento, pues entran en el sistema y se les trata. Pero no es en realidad el factor común o el común denominador de la situación de todas las ciudades en España. Hemos tenido casos de el País Vasco, Galicia, Valencia, Barcelona, de personas que pues pasan mucho tiempo sin tratamiento porque se les hace muy difícil poder acceder al Sistema Nacional de Salud Pública. Hay una burocratización tremenda, hay un desconocimiento brutal de las políticas y de las medidas que en cierto sentido resguardan y respaldan esa atención sanitaria. Y luego sí es verdad que ha quedado un poco, creo yo, en los actores sociales, ¿no? Como en la respuesta de la ONG, que a mí me parece fantástico el trabajo que se hace, pero sí es verdad que debería haber como una coordinación mucho más rápida, pero es por un tema estatal. O sea, porque el sistema está estructurado de esa manera. Y de verdad que en la población migrante se nota muchísimo. Yo únicamente por señalar una cosa que ha dicho Pepe que me parece tremendamente importante, y para que todos vosotros lo entendáis. La PrEP, me imagino que todos sabéis lo que es la profilaxis preexposición, y consiste básicamente en tomarse una pastilla de antirretrovirales en torno, una o dos pastillas mínimo, en torno a una relación sexual de riesgo. Eso prevendría que la persona que se lo toma se infectara, aun cuando el contacto haya sido con alguien que es VIH positivo con capacidad de transmisión. Pero lo importante del mensaje del doctor Sanz es que está comprobado y demostrado que ninguna de las dos medidas aisladas va a lograr contener la epidemia ni reducir a cero lo que es su transmisión. Se precisa la combinación de las dos, es decir, aumentar y extender los test diagnósticos para identificar las personas infectadas, y mientras eso se llega y se logra reducir la fracción no diagnosticada, dar PrEP para que los potenciales contactos sexuales con esa gente no transmitan la infección. Solo cuando la fracción de personas infectadas no diagnosticadas baje por un determinado nivel, la PrEP ya no será útil. Pero mientras no se alcance ese nivel, la PrEP es necesaria. Tiene que combinarse, por tanto, los dos esfuerzos: aumentar los diagnósticos y dar PrEP. ¿Bien? Vale, muchas gracias. Pues otra pregunta que tenemos, que es un poco acorde a esto, es que tras empezar con los tratamientos, ¿cómo habéis gestionado el momento del inicio de volver a tener las relaciones sexuales? Bueno, eso es muy fácil, ¿eh? Eso es muy fácil. Porque la transmisión se produce, como decíamos antes, mientras uno tiene carga viral indetectable. Como los tratamientos actuales
suelen dejar entre 4 y 6 semanas, las personas están indetectables, lo que se suele hacer es aconsejar un periodo de 6 meses para garantizar la indetectabilidad, incluso en los casos más refractarios, y que haya cierto tiempo de indetectabilidad. Entonces, en general se suele aconsejar, se hace previamente cargas virales para comprobar que está indetectable y se va a aconsejar un periodo. Si me dice, oye, ¿y no bastaría con 3 meses para los muy impacientes? Hombre, si relaciones sexuales pueden tener de momento 0, pero con preservativo. Para poder utilizarlo sin preservativo tenemos que esperar a tener una garantía de que no tiene lugar la transmisión. ¿Vale? ¿Chicos, de acuerdo? Yo he levantado la mano porque estoy de acuerdo con el concepto, pero no estoy de acuerdo con que eso se esté haciendo de una manera extendida. O sea, nosotros no es la noticia que tengo, porque lo que estamos haciendo, bueno, es muy importante el que la indetectabilidad del virus conlleve la intransmisibilidad a muchos niveles para la calidad de vida de las personas con VIH a la hora de tener relaciones sexuales, sobre todo pues en una serie de condiciones en que puedas elegir a lo mejor no utilizar el condón, otras medidas de prevención, y también muy importante para reducir el estigma, porque si hay menos transmisibilidad, entonces también la percepción de amenaza disminuye. Sin embargo, lo que venimos constatando por parte de muchísimas personas con VIH es que sus médicos no les dan esta información, y de hecho es por ello que hace 2 años hay movimientos internacionales de campaña del I igual a I o U igual a U, y aquí en España pues también lo hemos hecho. En Seisida hace 2 años hicimos una mesa precisamente para compartir esos puntos de vista. Seisida pusimos un statement en la web porque nos reclamaban que las personas del mundo científico dijéramos y nos pronunciáramos sobre eso. Entonces, en algunas ocasiones yo he podido preguntar y entender, o sea, que un poco qué puede haber detrás de ese temor, y bueno, pues se entiende que en algunos casos pues se piensa, y así lo han algunos profesionales de salud pública, otros me lo han transmitido, que da como un poquito de miedo, ¿no? Decirlo, para ver si ahora nos va a volverse aquí todo el mundo loco a darle a la cosa sin precaución y se nos van a desbocar los números. Entonces, un poquito de eso parece que hay detrás o sea, que tenemos que estar haciendo campaña para que esa información se transmita, o sea, que no es algo que yo creo que todos no están igual de sensibilizados como vosotros con sus pacientes. O que les prima más el miedo de la precaución, ¿no? Y tal, pero que es muy importante porque los pacientes son personas que tienen una autogestión de su salud y hay que dar toda la información para que cada uno tome sus decisiones. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la doctora Fuster. De hecho, también mi intervención iba un poco por ahí. Porque la verdad, confesándolo aquí, tengo una excelente relación con mi médico y pues nunca ha sido basada en la amenaza, ni el temor, ni el miedo, ni nada por el estilo. Pero sí, es verdad que veo que no es el común denominador. O sea, de hecho, muchísimas personas cuando comparten en las redes de apoyo o en los círculos en los que nos movemos un poco, sí nos damos cuenta que todavía nos comentan y se quejan muchísimo de que hay una mirada muy feminista, muy salubrista de lo que es el manejo de la infección, ¿no? Y yo creo que también hay que redirigir un poco el mensaje de que es importante tomarse la medicación, no solamente porque, bueno, indetectable es igual a intransmisible, sino porque la serie de beneficios que tiene, tanto físicos como psicológicos, es amplísima. O sea, llegar a la indetectabilidad no solamente significa que puede ser intransmisible la infección, sino que te permite un control virológico o sea, frena el avance de la infección, vas hacia una etapa crónica prolongada que te permitiría no llegar a desarrollar SIDA, mejora tu sistema inmune, hace que no estés expuesto en cierto sentido a ciertas comorbilidades que una persona que no haya recibido tratamiento a tiempo, que haya pasado por una fase sin tratamiento, podría hacerlo. Y luego también, como dice la doctora Fuster, algo bien interesante es que a nivel psicológico creo que mejora muchísimo la autoeficacia, o esa percepción de la controlabilidad de la infección. Si tú estás tomando una medida, si estás tomando un recurso para creer que estás mejor,
eso al final lo vas interiorizando y es que emocionalmente te sienta muy bien. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas que afrontamos las personas con VIH cuando no estamos tratados tiene que ver justo con la gestión de las relaciones sexuales. O sea, yo no conozco muchas personas que hayan sido diagnosticadas que después del diagnóstico hayan querido tener relaciones sexuales con otra persona, porque, o sea, que las volvemos a tener, pero que toda esa interiorización del estigma, ¿no? Del autoestigma y la vivencia también, en cierto sentido, si ha habido la posibilidad del estigma declarado, hace que tengas un conflicto, en cierto sentido, un poco tanto interno como externo para volver a gestionar tus relaciones. Y es un proceso que en muchos casos a veces conlleva terapia, es lento, va a ser muy relativo según las características sociales y culturales y los recursos que tenga cada paciente. Yo, por ejemplo, para ya cerrar ese punto, pero que me generó a mí mucho ruido, fue que a mí bueno, después que me diagnostican, ya está muy detectable y tal, pues bueno, yo tenía a mi pareja que me apoyó un montón y tal, ¿no? Entonces no había tenido que enfrentarme en ese sentido al tema de las relaciones sexuales porque, bueno, yo poco a poco había, digamos, estado en consulta, terapia y tal, y lo había gestionado bien. Pero una vez que rompí esa relación y luego quise retomar otra vez mi vida sexual, fue más complicado porque quise ser como muy visible de pronto y me conectaba en las apps o hablaba con gente y tal, y decía, bueno, mira, yo tengo esta condición de salud que está súper bien controlada, todo, igual quiero utilizar protección, pero bueno, quiero que lo sepas y tal, ¿no? Mira, y había reacciones súper diversas, desde gente que me decía, oye, qué bien, qué valiente y tal, o se echaba para atrás y estaba otra excusa, pero bueno, es como, no quiero que se me vea mucho el estigma, hasta gente que, me acuerdo un chico que me dijo que quedamos para tomar un café y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Esto no me lo puedes decir así, que me lo tenías que haber contado antes. Y yo le decía, chico, ¿para tomar un café? O sea, es un bendito café, que esto que tiene que ver una cosa con la otra. No, es que esto no es así. Entonces, en ese momento yo estaba lo suficientemente empoderado y tenía la suficiente autoestima para, bueno, hacer un poco de educación y pedagogía con él, que luego no tengo la responsabilidad de hacerla, pero bueno, la quise hacer y como que bueno, fue bien y tal, al final no pasó nada. Pero que quiero decir, yo creo que si no hubiese, o sea, si esa situación me hubiese pasado al principio del diagnóstico, hubiese sido totalmente distinta, hubiese impactado en mi vida sexual de una forma totalmente distinta. Y ahora, bueno, con el tema del tratamiento y saber que estoy bien, y yo, por ejemplo, llevo un tratamiento que me sienta bastante bien, pues hace que esa autocontrolabilidad, esa percepción del control que tengo de la infección sea mucho mejor y me ayuda muchísimo a nivel emocional. ¿Puedo hablar? Bueno, yo creo que no estamos diciendo cosas contradictorias. Lo que comenta María José, pues bueno, tal vez los médicos creemos que hacemos las cosas muy bien y no las hacemos tan bien como creemos. Tal vez hay cierta heterogeneidad entre los distintos profesionales, pero lo que no cabe duda es de que en los tiempos actuales el empezar el tratamiento prácticamente en cuanto se tiene diagnóstico es una constante en la que estamos sensibilizados los clínicos y es lo que nos mueve a tratar cuanto antes. No es mejorar al enfermo su estado de salud, sino evitar la contagiosidad. Yo creo que en las consultas, cuando se ve al paciente el primer día y el segundo día, está bien claro, latente, que lo que se pretende es conseguir la carga viral indetectable. Lo que se tarde en conseguir es algo que es inevitable. Si se empieza el tratamiento antes, se conseguirá antes. Evidentemente, si la carga viral es más alta, pues se tardará más en lograr la indetectabilidad. Pero, no sé, llevo mucho tiempo dedicándome a este tema y creo que el tono de relación con los pacientes es suficientemente abierto como para que salgan a relucir todas las preocupaciones y demás. Y probablemente somos nosotros los que inducimos a los propios pacientes a que dejen de preocuparse por el riesgo de contagiosidad. Pero eso sí, una vez que la carga viral es indetectable, eso es inevitable. Y lo que nos mueve a la premura en el tratamiento es lograr cuanto antes la indetectabilidad para evitar el riesgo de transmisión. Creo que
más no podemos hacer. Por alusiones voy a decir que no he querido para nada decir que lo hacéis mal. Al contrario, si yo soy súper fan de todos, y tenemos una suerte las personas con VIH increíble de tener unos médicos como tenemos, súper avanzados, súper alejados del modelo tradicional de la medicina, en donde no se da participación al paciente y donde somos unos pacientes privilegiados. Yo eso lo digo, pero cuando hago estas apreciaciones es porque hay que hacer también autocrítica de dónde hay margen de mejora, y como has dicho, Pepe, pues hay heterogeneidad y hay lugares en donde, o a lo mejor médicos que se sienten con menos confianza en sí mismos, o otros profesionales, o pacientes también, porque no solamente es responsabilidad de los médicos, pacientes que a lo mejor nos sacan una serie de temas en consulta y no viene al caso, y tú a lo mejor en ese momento no te percatas, o no, que a lo mejor tu paciente no tiene esa información. O sea que no era una acusación, era un llamar la atención de que hay margen de mejora ahí, y que, como ha dicho Daniel, pues es un aspecto muy importante. Y bueno, deciros que el segundo área después de los recursos económicos más afectada de la calidad de vida de las personas con VIH en España es la insatisfacción sexual, y no solamente tiene que ver con el estigma internalizado, aunque tiene también que ver con otras cuestiones más fisiológicas y tal, pero que eso, o sea que por favor, que yo soy fan, mucho. Muchas gracias. Y bueno, ya por último, por nuestra parte, ya como ustedes habían mencionado los tratamientos un poco, y es una de las preguntas que más nos han hecho nuestros compañeros, queríamos preguntarles si ustedes opinan que la vacuna contra el VIH es algo que todavía pilla muy lejos, o se está ya planteando algo por el estilo. Doctor Alcamí. Sí, o sea, la vacuna, bueno, en la vacuna es lo que decía el doctor Rubio, ¿no? Realmente el milagro fue el tratamiento, ¿no? En la vacuna, pues, no hemos tenido éxito. No quiere decir que no hayamos trabajado y sigamos trabajando mucho, pero de momento no hemos tenido éxito. Por decirlo muy brevemente, el problema es que en los primeros 20 años de investigación se abordaron las vacunas contra el VIH como se abordaban las vacunas clásicas. Y el VIH es un virus que tiene unos mecanismos de escape completamente diferentes a los otros virus, bacterias y patógenos frente a los que hay vacuna. Entonces, digamos que estuvimos ahí intentando con los modelos clásicos algo que era imposible. Lo que hemos aprendido, sobre todo en los últimos, yo diría, en los últimos 10 años, es por qué hemos fracasado. Es decir, por qué los modelos clásicos han fracasado. Y en estos momentos hay investigación en nuevos abordajes y nuevos modelos de vacunas. No es sencillo, no va a ser sencillo, pero sí sabemos ya qué tipo de anticuerpos hemos de producir, qué inmunógenos lo pueden producir. En descarga de lo torpes que hemos sido durante este tiempo, ¿no? Decir que incluso hay el fracaso de la vacuna del VIH, por ejemplo, está siendo el éxito de la vacuna frente a coronavirus, ¿no? Prototipos que están ahora en la fase 3, por ejemplo, todos los vectores virales, todos los vectores adenovirales, fueron ensayados en la infección VIH y estaban, de hecho, algunos en fase de ensayo. Esos prototipos no funcionaron en VIH, pero sí están funcionando frente al SARS-CoV-2, ¿no? Las vacunas de RNA se estaban utilizando de manera experimental en VIH. Las vacunas de vectores, como he dicho, y luego otros abordajes. Es decir, que la vacuna frente al VIH sigue siendo un desafío y sigue siendo importante, porque en teoría, y este es un debate que tenemos a veces, si nosotros tratáramos a todo el mundo con tratamiento antirretroviral y todo el mundo fuera indetectable, no habría nuevos casos, ¿no? Y en ese caso lograríamos controlar completamente la epidemia. Desaparecería en cuanto la generación de infectados pues desapareciera. Sin embargo, eso es, digamos, un poco utópico, ¿no? Recuerdo que todavía hay 20 millones de personas infectadas en África subsahariana, de las cuales reciben tratamiento tirando por lo alto y no los tratamientos óptimos un 45%, ¿no?
Es decir, que las vacunas siguen siendo necesarias, ¿no? En 2019, 170.000 niños nacieron infectados por VIH y esto es algo absolutamente insufrible, ¿no? ¿Por qué? Porque los tratamientos no llegan. Entonces necesitamos la vacuna, se está trabajando mucho y los nuevos prototipos se están empezando a fabricar. Pero yo creo que quizás transcurra una década hasta que podamos tener algo que quizás funcione, ¿no? Sí, yo solamente quería aportar justo un comentario más a lo que decía el doctor Alcami, porque pienso que lo que comenta él con el tema de que si todos fuésemos transmitibles y todos pudiésemos usar PrEP y tal, bueno, sería fenomenal porque no tendríamos que recurrir a la vacuna. Pero bueno, eso es un poco utópico y la verdad es que también hay que entender que esto no solamente depende de un tema biomédico, o sea, y de investigación, digamos, ya más científica tal, sino que también depende de un montón de factores sociales, o sea, económicos, políticos. Recordad que, claro, el tema de la intransmisibilidad tiene que ver también con el tema de poder ser adherente a tu tratamiento. Y no todas las personas pueden ser adherentes al tratamiento, bien porque no quieran, bien porque te pasan por etapas de su vida, entonces le hace más difícil y tal. Entonces, por eso yo creo que siempre hay que, y soy muy activista y trato de ser como muy cañero en eso, de tratar de apoyar los estudios que busquen una vacuna, una cura funcional, porque creo que de esa manera pudiésemos tratar de reducir un poco la influencia que tienen ciertos factores sociales en el control de la epidemia. Tampoco podemos negar que, por ejemplo, hay una serie de factores culturales que hacen que la adherencia al tratamiento sea diferente, que el uso de la PrEP pueda ser mayor o menor. Hay una serie de factores económicos, como comentaba el doctor Alcami, que hacen que, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica o en la región africana, poder acceder a la medicación y sobre todo, no solo a la medicación, sino a las formulaciones más nuevas que te permiten poder vivir la infección de una manera mucho más tranquila. O sea, esas regiones lo tienen mucho más complicado. Y siempre le digo a la gente, para mí no sería lo mismo estar tratado aquí que estar tratado en Venezuela, en donde actualmente tenemos una situación como en los años 80. O sea, en Venezuela actualmente hay gente que está tomando AZT. Yo tengo amigos que están tomando AZT porque es lo único que hay. Así de simple. Entonces, lograr esa, para mí, solución que es mucho más realista, que sería la vacuna o una cura funcional, sería poder llegar a ese control, ¿no? Esa otra revolución, en cierto sentido, en la respuesta a la epidemia. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta como esa perspectiva, que no es solamente una cuestión de la investigación biomédica, que está genial, y hay que apoyarla un montón, sino que también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que bueno, que van juntas, no es una cosa que va separada, pero que generalmente se tiende a ver de perspectivas diferentes. Bueno, pues muchas gracias por contestar y por nuestra parte no hay ninguna pregunta más. Por si alguno de los presentes, ya sean los asistentes de la mesa o los estudiantes, quisieran hacer alguna pregunta o añadir algo. Yo, si me permitís abusar un minutito más de mi tiempo, quería dos cosas. Una, algo que no he hecho antes porque he entrado precipitadamente de otra charla, que es dar las gracias al doctor Alcami por invitarme y poder compartir con gente aprendiendo, con gente con entusiasmo y con todos vosotros. Y aprovechar también para hacer un pelín de pedagogía más en mi área, que antes cuando habéis hecho la pregunta quería decir una cosa del lenguaje. En VIH intentamos no hablar de contagio, sino de transmisión. El contagio es algo que en la representación social está más asociado a la transmisión por contacto social, pues un poco como, o por las vías de transmisión, como por ejemplo el coronavirus. Entonces, bueno, para futuros profesionales es importante tener en cuenta este elemento de peligrosidad de la palabra contagio.
colegio y que en cualquier caso, aunque la enfermedad sea contagiosa de verdad como es el COVID, pues yo, por ejemplo, veo todo el rato no sé cuántos contagiados en la tele y digo, pero aunque ocupe un poco más, ¿por qué no podríamos poner personas con COVID o personas con coronavirus para utilizar la personificación un poco? Y entonces, bueno, no quería irme sin dar un poco estas cosas de lenguaje que yo creo que son importantes. Y gracias por compartir, me ha alegrado mucho de veros. Vale, creo que, no sé, la doctora Lledó, nuestra decana, querías añadir algo y puedes también. Yo, si me permitís, primero agradeceros a todos. Ha sido un placer escucharos. Además, ha sido un placer volver a veros, volver a ver a Rafa Rubio, que hacía mucho que no le veía, haberle escuchado, su charla, que me ha encantado. Ver a todos, a la doctora Fuster, a Daniel Cortés, que ha sido un placer también escucharle. Bueno, y luego a mis compañeros, a Santi, a Pepe Sanz, a Pepe. Y lo bien que han moderado la mesa a nuestros estudiantes. Y además, un experimento, una cosa que estamos intentando hacer desde hace mucho, y es la participación, ¿no?, de estudiantes de distintas universidades. Hoy han estado estudiantes de la Complutense y estudiantes de Alcalá. Y además, daros las gracias especialmente a Pepe y a Santi por esta idea tan estupenda de la cátedra, de la cátedra RIS. Hoy ha sido una mesa sobre VIH estupenda, pero están haciendo actividades desde octubre, que además os invitamos al resto, a los que estáis aquí de la Complutense, a María José, a Daniel. Están trayendo a conferenciantes, en este caso ha sido, bueno, pues la pandemia, ¿no? Y ha sido conferenciantes que nos han hablado de coronavirus, pero en este mismo mes va a hablar Pedro Alonso. Están planteando cursos de verano. Es decir, yo creo que la cátedra, este tipo de cátedras que son no meramente de investigación, sino cátedras de formación, en este caso sobre enfermedades infecciosas, sobre VIH, pero que lo están abriendo, está siendo muy, muy importante. Así que nada, yo daros las gracias, ha sido un placer escucharos y, como ha hecho Rafa, hablar, ¿no?, de la historia de esta infección, que para mí ha sido una historia de titanes, pero de titanes de los clínicos, de los investigadores, de la sociedad, de los familiares, como habéis hablado. Yo no he visto otra, en el control de una infección o en el control de una enfermedad, esa participación, ese ir todos juntos, los familiares, los pacientes, los clínicos, los investigadores, todos los sanitarios. Ha sido una lucha de todos juntos y se ha conseguido mucho, pero hay todavía muchos retos, ¿no?, para el control de la infección, y yo creo que estáis ahí todos juntos luchando y entre todos se conseguirá. Y dentro yo soy muy optimista, no dentro de demasiado tiempo, porque estáis gente maravillosa luchando. Así que nada, daros las gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y con estos estudiantes tan participativos. Así que un abrazo para todos. Un besazo. Daniel ha levantado ahí la mano. Sí, bueno, yo también quería despedirme haciendo un poco una reflexión. Yo soy muy pesado con el tema humanista y al final por eso un poco he decidido hacer antropología también, porque a mí me pesa toda mi vida he vivido, no solamente por el tema de VIH, sino por otras cosas, ser paciente, pero algo que sí me ha enseñado vivir con VIH es que si nosotros nos podemos hacer, de hecho, hasta una revisión histórica en la medicina de la respuesta, como decía la doctora Lourdes, de una condición de salud, nos vamos a dar cuenta que la situación de la pandemia por el VIH, del SIDA, es una cosa excepcional. O sea, tenemos que tener en cuenta que en menos de 50 años hemos logrado un avance a nivel biomédico, de investigación brutal, que no se ha dado en otros campos. Y eso solamente ha sido posible porque, no solamente porque la sociedad civil lo ha reclamado, sino que también la perspectiva biomédica se ha dado cuenta que puede integrarse. O sea, que tenemos que ir hacia un trato humanista, tenemos que integrar una mirada mucho más, creo yo, antropológica, mucho más humanista en el trato con nuestros pacientes, con las personas que atendemos, porque si algo hemos interiorizado es que, o bueno, hemos tratado de interiorizar, pienso yo, aunque no del todo,
es que, como les decía, el VIH es la historia de toda la humanidad. Ha atravesado culturas, géneros, edades, geografías, un montón de aspectos de la medicina, desde la investigación hasta la clínica, la sociedad. Entonces, a medida que nosotros entendamos que no son cosas que están separadas, sino que simplemente están integradas y tenemos que tratar de, pues de cubrir, y, por ejemplo, como decía la doctora Fuster, algo tan simple como el lenguaje. Yo que ahora lo estoy estudiando desde la antropología, si ven la influencia tan brutal que tiene el lenguaje en la construcción de la realidad, de las ficciones como seres humanos, nos daríamos cuenta que pudiésemos mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por invitarme, por contar con los testimonios de nosotros y nosotras, y que nada, yo súper abierto y súper contento de volver a participar cuando veces quieren. Pepe, ¿querías comentar algo, Pepe? Me da cierto apuro el tener que añadir nada a lo que ya se ha dicho. El broche de Lourdes ha sido excelente, pero me veo en la obligación de añadir ciertos detalles, dado que estamos hablando con estudiantes de medicina. Una gran parte del contenido que aquí se ha vertido podría ser aplicable, salvo la presentación de Rafa, a una mesa redonda entre sociólogos, psicólogos, antropólogos y periodistas. Y yo creo que los estudiantes de medicina se merecen un comentario dedicado a ellos. Y es un comentario que proviene de eso, de que van a ser médicos, han elegido la profesión de médicos. Una profesión absolutamente incomparable con ninguna otra profesión. No tiene parangón. Es infinitamente más exigente que cualquier otra profesión. Y lo siento por quien no lo crea así, pero yo estoy convencido. Infinitamente más exigente porque tienen que aunar una serie de conocimientos antropológicos, sociológicos, etcétera, y estar al lado del paciente. En la medicina actual esto está absolutamente de modé. Ahora lo que prima es ser cirujano plástico, cardiólogo, a ser posible electrofisiólogo, y otra serie de cosas que no voy a comentar. Y sin embargo, en ninguna rama de la medicina se ha puesto tan de manifiesto como en el VIH el papel tan trascendental del médico, que lo ha puesto bien de manifiesto la charla de Rafa. Es súper exigente, pero es súper agradecido. Yo creo que del mismo modo que me parece que pocas profesiones son tan exigentes como la de ser médico, pocas profesiones producen tanta satisfacción a quien la ejerce como a quien ejerce la medicina. Estamos con esta enfermedad permitiendo que las personas vivan, que las personas procreen con garantía, que las personas puedan prevenir incluso la infección, y vamos camino, como ha dicho Santi, de la erradicación. Los tratamientos antirretrovirales ahora son tan excelentes, que las investigaciones en busca de nuevos tratamientos tienen el problema de que difícilmente van a mejorar lo que tenemos. Solo falta conseguir la eliminación a través de medidas epidemiológicas. Y de eso vais a ser responsables vosotros, indudablemente, los que os dediquéis a este área de la medicina. A mí me parece que eso es tremendamente interesante y atractivo, y yo desde luego os animo a que lo veáis como algo incomparable y desde luego a lo que es fácil propender. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Yo creo que ha sido un segundo broche de oro. Pues nada más, amigos, son las 8:24. Si os parece, cerramos aquí. Colgaremos la conferencia y la discusión en la web. Os mandaremos el link para aquellos compañeros que no hayan podido verlo, que lo puedan tener acceso. Y bueno, eso esperamos. El siguiente evento de la cátedra es este jueves, ¿no? Al jueves que viene. Que el doctor Pedro Alonso, que es el director del Programa Mundial de Malaria, nos va a hablar de las implicaciones de la pandemia sobre otras epidemias, sobre otros aspectos de salud, ¿no? Y será también una charla muy interesante. Nada, gracias a todos, gracias a nuestras moderadoras y cuidaros mucho y ya nos veremos en la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.